presupuesto tenemos 8, ¿okay? La unidad del fierro como recurso era kilo, la plancha la teníamos por unidad única, no sé lo que era. Clavos, desmontante y la pieza de madera del pino estaban en kilos, litros y pulgadas. Y los últimos, el cemento en sacos, la arena en metros cúbicos y agregaba el precio está dado en la estructura del ejercicio. Ustedes revisan el texto, digamos, ahí están los valores, pero también lo tenemos acá el precio unitario. El fierro tiene un valor de 1.260 pesos el kilo, la plancha 24.990, los clavos 1.940, el desmontante 4.600, el pino 2.990, cemento 3.690, la arena 12 y la grava 13. Vamos a ver valores. ¿De dónde va a salir el total? De multiplicar siempre cantidad por precio. Y al sumar el total del listado de materiales, aquí vamos a tener un valor relativo al gasto total de recursos materiales dentro del presupuesto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo determinamos la cantidad de fierro que tenemos que comprar? Ya lo habíamos conversado dentro de los análisis. Esa cantidad es la resultante de multiplicar lo que está en el consumo del precio unitario, la cantidad declarada en el precio unitario, por el total de la multiplicación. Y eso es lo que levantamos cuando colocamos acá la columna consumo de material, que lo estuvimos haciendo para ver cómo se iba a proyectar en el tiempo. Cuando hicimos el cálculo. Esa es la columna que se cuadra, que tiene que quedar sin decimales, ¿cierto? Claro. Ya. Esto que estoy colocando acá, lo he ido colocando para que se entienda de dónde vamos sacando los datos, pero en realidad eso no es necesario que aparezca, lo pueden. Ya. El próximo ejercicio lo vamos a hacer mucho más rápido y lo pueden definir de manera casi automática. Pero es esa columna la que trabajamos cuando calculamos que no tuviera decimales. Y si se paran en la fórmula, por ejemplo, en el caso del fierro, era el resultado de la multiplicación de la cantidad dentro del precio unitario, 1,05, por la publicación total de la partida, 8.160 kilos. Entonces, todos estos consumos de materiales que tenemos acá, ya los tenemos corregidos. Hicimos la corrección, tenemos el consumo dentro del precio unitario por la publicación. Y repito, solo para recordar, ¿y por qué lo corregimos? Porque ese consumo, si lo llevábamos a la cantidad de distribución de recursos por día, acá en esta del día, no nos puede dar un valor decimal. Ese es el consenso con el que vamos a trabajar en el ejercicio. ¿Ya? Por lo tanto, este consumo material que aparece aquí en esta columna es el consumo del mercado material. Ya lo tenemos calculado. Entonces, en el fierro, ¿cuánto fierro vamos a consumir? Los 8.568 kilos. En la plancha de montaje vamos a consumir 16 planchas. En los clavos, ya lo habíamos calculado, 192 kilos. En el desmoldante, el desmoldante es 192 litros. En la pieza de pino, la pulgada, 144. El cemento, 960 sacos. La arena, 72 metros cúbicos. Y la grava, 88 metros cúbicos. ¿Cómo llegó a esas cantidades?
ya la habíamos calculado antes, solo la estoy buscando en el registro que habíamos hecho antes, donde teníamos el consumo de materiales. Pero en cualquiera de ellas, ese consumo es multiplicar, voy a poner acá en la plancha de abordaje, es multiplicar, acá es importante, la plancha de abordaje, no sé por qué no la multipliqué. Es multiplicar cantidad dentro del precio unitario por la ubicación de la actividad, del presupuesto. ¿Ya? Ubicación de la partida de acuerdo a planos, pero la cantidad que está descrita en el análisis unitario. Pero siempre que esta, la del precio unitario, ya haya sido corregida. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo ha sido corregida? Cuando el consumo de ese recurso, al distribuirlo en el programa de trabajo y al asignar ese recurso diariamente, estas distribuciones diarias no nos den un valor residual. Con eso, el total de recursos materiales da 18.432.160. O sea, si quisiéramos saber cuánto vamos a gastar de nuestros 24 millones de costo directo, 24.395 de costo directo, si quisiéramos saber qué parte de ese costo directo es el recurso material, son 18.432. Con esto se hace el listado para que el área de adquisición o quien esté a cargo empiece a comprar los recursos, empiece a generar las órdenes de compra, empiece a generar cotizaciones por volúmenes, intente no sé, mejorar un buen precio. A ver si hay más de una obra, llegan los requerimientos de distintas obras y se arma un paquete mayor, digamos. O sea, a lo mejor si se suman los sacos de cemento de otras obras, en vez de 960 se pueden comprar 5.000, con eso se mejora el precio, las condiciones de pago, ¿de acuerdo? Entonces esta información se puede mandar desde el primer día para que se comience a cotizar y a buscar un mejor precio para la compra de los recursos materiales. Y de aquí resulta un par de indicadores que son interesantes. Y uno de ellos dice relación con el peso que tiene el recurso material, el total del listado de materiales dentro de un presupuesto de costo directo. Si yo hago una relación porcentual de cuánto me gasto en materiales y lo divido por el total de mi costo directo, este dato, que lo manejamos en porcentaje, acá nos da 75. O sea, disculpe, eso me está indicando que el 75, y algo por ciento es la cantidad de gasto que hay del total en materiales. Del total del costo. Claro, de lo que se está sacando. El 75% va indirectamente a comprar material. Nos quedaría el 25% para el resto. En este caso, como hemos manejado solo materiales y mano de obra, el 25% restante es mano de obra. Pero si hubieran materiales, mano de obra, equipo y herramienta, ya claro, sí. Hay una trilogía. Lo normal, no estoy diciendo con esto que tiene que dar ese número, ¿okay? Pero lo normal es que el indicador de la cantidad de materiales de un proyecto siempre está entre el 55 y el 65%. ¿Ya? Si hacemos un estudio con mano de obra y con equipo y herramienta, esa distribución en 3 se lleva, no sé, 55-60% de materiales, un 30 o 35% se va a mano de obra, un 5 o 10% se va en recursos de equipo y herramienta. Puede ser arriendo o compra de equipo. Entonces, este indicador, acá nos dio 75, que tenemos solo 2 recursos, pero ese indicador es como un semáforo, como una señal, que si yo estoy haciendo un proyecto, si yo estoy estudiando un proyecto y hago un listado material y si hago esta relación, debiera darme ese orden. De 55 y 65. Si se escapa de ese orden, de ese margen, es como si se le diera una lucecita amarilla que indica que algo raro hay para poder revisarlo. ¿Ya? Pero solo eso, para revisarlo, no quiere decir que esté mal. Hay proyectos donde efectivamente el consumo de recursos materiales es mucho más alto. Hay otros en que la mano de obra es muy relevante y a veces la mano de obra se lleva al 80% del presupuesto y los materiales son 20%, ¿no? Existen proyectos de esa característica, pero lo normal en un proyecto habitacional tradicional
el listado de materiales o los recursos materiales consumen ese porcentaje, 55-60% del total del costo. ¿Ya? Como ustedes van a preparar en su proyecto y van a tener un listado de materiales de 150 recursos, no es el objetivo hacer un seguimiento tan estricto a los 150 recursos que tiene un listado. ¿Ya? En los proyectos van a encontrar 150 recursos diferentes y no es lo mismo que se pierda un clavo a que se pierda una bolsa de cemento, o se rompa una bolsa de cemento, a que se le rompa una caja cerámica, o a que, no sé, se salte la línea, o se pierda un artefacto. Entonces, como no nos va a dar el tiempo para hacer el seguimiento a los 150, 180, 200 recursos que tiene el proyecto, siempre nos vamos a concentrar en los recursos que son más incidentes. Y a esos recursos hay que hacer un seguimiento más estricto, y a esos recursos ya los que preparamos los histogramas. Tampoco la idea es llenarse de gráfica y tener 200 histogramas de recursos, que no tiene mucho sentido. Entonces el objetivo es identificar cuáles son esos recursos más incidentes, cuáles son los más importantes. En este caso, como no podemos comparar en términos de la unidad con la que se mide el recurso, yo no puedo saber si 8.500 kilos de fierro son más importantes que 960 sacos de cemento. Si lo veo desde la comparación de las unidades, no lo puedo saber. No sé si 72 metros cúbicos de arena pueden ser más importantes que 192 litros de desmontante. No podríamos saberlo. Si nos preguntan qué es más relevante, tener 72 cubos de arena o tener 192 litros de desmontante, no podríamos compararlos. Entonces, la única forma de comparar la incidencia de los recursos es a través de su costo. ¿Cuánto pega ese recurso en el listado de los recursos? ¿Ok? Entonces, así como pusimos el total, incorporamos una columna a este listado que se llama incidencia, y lo que vamos a reflejar acá es la importancia que tiene ese recurso dentro del total de mis recursos, solo hablando de los recursos materiales. Entonces, dividimos el gasto asociado a fierro, en este caso son 10 millones, lo dividimos en el total del listado, 18 millones. Esto en términos porcentuales. 58,57. Eso quiere decir que de mi total del listado de materiales, el 58% se lo lleva el recurso fierro. O sea, lejos es el que más gasto tiene asociado. Y reflejamos todos los recursos de la misma forma. 372, los 883, los 400, los 3.500.000 de cemento, arena y la grava. Como todo esto en términos porcentuales. Obviamente, si yo hago la suma de todo esto que está acá, me tiene que dar el 100% de mis recursos materiales. ¿Por qué el 100% y no el 75%? Si el 75% lo sacó de ahí o no. No nos confundamos. El 75% ya del costo directo, ya, sí. es el listado de materiales respecto del costo directo. ¿Okay? Ahora estamos trabajando sobre el listado de materiales, ese es el 100%. Y de ese listado de materiales, el fierro en este caso es el recurso más importante, consume el 58% de ese listado. Entonces, como acá tenemos 8 recursos, la sumatoria de los consumos de esos recursos me tiene que dar el 100%. ¿Okay?
teniendo la incidencia del recurso material, lo que hacemos es ordenarlo. El objetivo es ordenarlo del más incidente al menos incidente. ¿Cuál es el más relevante de un recurso? Y hasta generar en el final de la lista el que tiene el menor peso específico. Para eso, la planilla, si la hacemos en formato en Excel, la podemos ordenar automáticamente. Entonces, ustedes toman la planilla completa y seleccionan desde el título, recurso, unidad, cantidad. Desde ese título seleccionan todos los recursos que tengan en ese listado. Y arriba, en la barra de herramientas, se van en la herramienta inicio, a la primera hoja, se van donde habla de ordenar y filtrar. Pinchan ahí y le colocan en el filtro orden personalizado. ¿Ok? Seleccionan y se abre una ventana. En esa ventana lo que le vamos a indicar al filtro es que la ordene. ¿Qué es lo que me interesa que ordene? La columna. ¿Y cuál es la columna que estamos buscando? La incidencia. Que la ordene de la más incidente a la menos incidente. Entonces le ponen ordenar por y seleccionan la columna incidencia. Y en el orden en que la selecciona, nos interesa que vaya de la mayor a la menor. Entonces, todos los datos que están abajo en la planilla se van a ordenar con este filtro, dejando arriba la más incidente, el mayor porcentaje, y la va a ordenar en sentido decreciente hasta la de menor porcentaje. ¿Ok? Fijémonos para ver si la cuestión funciona bien. El fierro, estamos claros que es más incidente, un 58. Después, el cemento tiene 19, debería pasar al segundo lugar. ¿Sí? La grava al tercero. Y deberíamos terminar con los clavos y la plancha de moldaje, que son los dos más bajos, que tienen 2.17 y 2.02. Entonces le ponen a aceptar y no tenemos un problema. Con la fórmula, ¿no? Sí. Estos datos, siempre va a ser lo mismo. Estos datos, como yo los fui copiando y fui buscando el dato, digamos, en una celda que está más arriba, no puedo hacer ese filtro porque como están vinculados a la celda, dejo las cosas. Entonces, estos datos lo importante es que estén sueltos, digamos, que no estén vinculados con ninguna celda. Entonces, lo voy a copiar, lo dejamos como pegado especial, ahí aparece solo el dato. Y ahora sí se también. Eso fórmula, ya, ahí sí. Ahí hacemos de nuevo recursos y hasta incidencia, el total, seleccionamos lo que queremos ordenar en el filtro. ¿Ya? Y van arriba a orden personalizado, se levanta una nueva ventana, le piden ordenar por incidencia y en el orden que sea de la mayor a la menor. Y ahí le vamos a aceptar. Aquí también tengo unos datos vinculados. A ver. No puede haber ningún dato. a otra celda. A otra celda, sí.
Ahí sí. Dijimos entonces que el cemento pasaba al segundo lugar con un 19 y terminaba con clavos y planchas los dos más bajos. Entonces, el mismo listado de recursos que tenía los 8, ahora está ordenado en orden de precedencia, digamos, en más incidentes están en la primera línea y va decreciendo hasta llegar van a encontrar que en algunos casos hay recursos que tienen 0, algo por ciento de incidencia, que es muy poco para el total de listado material. ¿Para qué nos permite o cuál es el objetivo, digamos, de seleccionar los más incidentes? Es para trabajar solamente los histogramas y hacer el seguimiento a esos recursos más incidentes. ¿Y dónde hacemos el corte en la incidencia? Cuando los recursos suman los incidentes el 80% del total. Cuando pasen el 80%. Cuando pasen el 80% del total. Eso un poco obedece a un matemático, ¿cómo se llamaba el tipo? De la ley del 80-20, en que en el 80% de las cosas va a estar el riesgo, o al revés, en el 20% de las cosas va a estar el 80%. En este caso, ¿cómo se aplicaría? Es muy probable que en el 20% de los recursos, se va a encontrar el 80% del costo del listado material. Si yo tengo un listado de recursos que tiene 100, el listado tiene 100, el 20% de esos recursos van a ser solamente 20 recursos. Entonces mi listado puede tener 100 recursos, pero es muy probable que solamente en 20 de ellos esté el 80% del listado material. ¿Ya? Entonces, para eso, ¿cómo lo podemos identificar? Para que sea más fácil, yo siempre le coloco al lado una nueva columna que sea la incidencia acumulada, donde vamos ordenando fila tras fila, vamos sumándole el recurso que se está incorporando al listado. En mi primera fila, obviamente voy a tener solamente el fierro como el primer recurso. Si quiero saber cuánto aporta el cemento, los 19,22 a esa incidencia acumulada que traía de 58, ya con dos recursos, fierro y cemento, llevo el 77. Y así, si quiero saber cuánto aporta el tercer recurso, lo sumo con el que traía acumulado, me da 83. Si hacen el valor de la fórmula, obviamente van a llegar al final a que cuando estén sumados todos los recursos va a dar el 100%. ¿Por qué nos interesa determinar esta configuración, digamos, de la incidencia acumulada? Porque una vez que pasemos del 80, en este caso 77 no, pero 83 sí, una vez que ya pasamos del 80, yo puedo trazar una línea y definir que los que están dentro de mi 80% son los recursos más incidentes de mi proyecto y son aquellos recursos a los que estoy obligado a hacer un seguimiento más detallado. ¿Ya? No me puedo acordar cómo se llama el matemático. Pareto, muchas gracias. La ley de Pareto. ¿Cómo se puede reflejar entonces la ley de Pareto? Si analizamos la cantidad de recursos, tenemos 8, ¿sí? Fierro, cemento, grava, desmontante, arena, pino, plancha y clavo. Tenemos 8 recursos. ¿Y cuántos resultaron ser los más incidentes? 3. Entonces, si yo saco la relación de mis recursos incidentes, que serían 3, y lo divido por el total de mi listado material, que tiene 8 recursos, esto daría, en términos porcentuales, 38%. A eso se refiere la aplicación de la ley de Pareto en el comportamiento de los recursos materiales, en que ustedes van a poder identificar que en este caso, en el 38% de mi listado
3,99% del costo. Eso en un proyecto normal, en la aplicación de la ley de Pareto anda del orden del 80-20, o sea, es muy probable que el 20% de los recursos esté ese 80%. Entonces, cuando tengan un proyecto y hacen todos los análisis presupuestarios, tienen, no sé, 300, pero 200 actividades que presupuestar. Un listado que tiene regreso, terminación, instalación, y ustedes hacen el detalle del listado completo del presupuesto, 300 actividades estudiadas, 300 presupuestarios, y sacan de esa información el listado de materiales, y de esos recursos materiales se obtienen 200 recursos materiales. El 20% de esos 200 son 40 materiales. En esos 40 materiales está el 80% del listado de materiales. ¿Sí? Pero el listado de materiales, a su vez, es el 60% del costo directo. ¿Estaban siguiendo? Aquí nos dio 75, ¿ok? Pero lo normal es que el listado de materiales sea el 60% del costo directo. Y si además ese 60% que es listado de materiales, yo me concentro en el recurso incidente, que va a ser más o menos el 20% de ese listado, y ahí va a estar el 80% de la incidencia. Si multiplicamos el 80% sobre el 60%, ¿cuánto nos da eso? ¿Cuánto es el 80% del 60%? 6 por 8, ¿cuánto es? 48. O sea, conceptualmente, escuchen lo que voy a decir, conceptualmente, ustedes pueden tener 300 partidas de un presupuesto, excavaciones, hormigones, fierros, montaje, van a hacer todo el detalle del presupuesto. Pero mirando hacer el presupuesto y llegan a un monto, 1.000 millones de pesos. ¿Ok? Está estudiado como un presupuesto, con los análisis presupuestarios, 1.000 millones de pesos. De esos 1.000 millones de pesos, la mitad, 500 millones de pesos, van a ser para comprar 20, 30 materiales que son los más eficientes. Entonces, a veces, y ese es el problema, nos confundimos en las cosas de las que debiéramos preocuparnos. Y asignamos tiempo, supervisión en cosas que no son tan relevantes. El listado de materiales es el recurso más relevante de un presupuesto. Y dentro de ese presupuesto, el 20% de los materiales son los más importantes. Porque será ese comportamiento de la ley de Pareto, que el 20 puede tener el 80, y el 80 de ese 60 es la mitad. O sea, podría tener perfectamente un proyecto que tiene 10.000 millones de pesos. Pero si yo quiero asegurar la utilidad de ese proyecto, quiero asegurar el éxito de ese proyecto, de esos 10.000 millones de pesos, lo más probable es que en 30 o 40 recursos pueda tener 5.000 millones. Ese es el margen de la relevancia que tiene el análisis del recurso material. Entonces, ¿para qué llegamos a esta determinación? Lo único que queremos saber es hasta dónde, cuántos recursos están por sobre la incidencia de ese 80. Cuando hagamos el ejercicio, cuando hagamos la prueba, siempre hay que pasarse del 80. Si llegan a 78, hay que ponerle un recurso más. Siempre pasáis del 80. ¿Ok? Y en este caso se distinguen 3. Entonces, a estos 3, para no hacer todos los histogramas, sobre estos 3 generamos los histogramas de recursos. El primero, fierro. ¿Cómo se comportan los 8.568 kilos de fierro del proyecto? Nos vamos a la programación y ya habíamos avanzado algo cuando estuvimos calculando la distribución diaria. La actividad en ferradura de los 8.160 kilos de enferradura, esa es la actividad, la partida de enferradura, se ejecutaba de acuerdo al rendimiento en 24 días. Y como eran 8 casas, cada casa tomaba 3 días. Por lo tanto, cada día se consumía el total del fierro
dividido en 24, y eso nos había dado 357. Ese 357 va a estar presente en todos los días donde haya actividad de ferradura. Ok, vamos a borrar esto que queda en la imagen. Ya sabemos que esto, que le pongan al revés, que le pongan todos los decimales del mundo, ya esto va a ser siempre un número entero, y ya hicimos la corrección. ¿Ok? Entonces, para que no queden las palabras tan altas. Lo que nos interesa es graficar entonces este consumo del recurso. El elemento es el ferradura, pero el recurso es fierro. Esta gráfica es la que nos interesa llevar a un histograma. Entonces, acá abajito, en esta fila, la fila 48, vamos a poner el primer recurso que es fierro. ¿Cómo se está consumiendo fierro? El programa parte de la columna M en el 1. ¿Cómo se está consumiendo el recurso fierro? No sé, acá. ¿Dónde hay fierro? En nuestro caso solamente la actividad en ferradura, que estaba ahí. Si tuvieran en el presupuesto varias veces en ferradura, hay que ir sumando todo donde aparezca el fierro. En este caso solo está ahí. Entonces obviamente el primer día, como no hay actividad en ferradura, el consumo del recurso fierro el primer día es cero. Y con eso es suficiente para llegar hasta el último día, en el día 42 del programa, y se registra el consumo del fierro. Eso lo llevan a una gráfica, seleccionan desde el título, siempre el programa con los 42 días, ponen arriba insertar gráfico recomendado, y en el caso de los recursos materiales, la gráfica tiene que ser en barras, y grafican en barras el consumo del fierro. Eso que está ahí, en esa gráfica, se llama histograma. Y en este caso, del recurso fierro. ¿Por qué es importante? Porque este recurso era el más incidente del listado de materiales, el que tiene mayor gasto asociado. Ya vimos hacia atrás cómo impactan las cosas en los estados de pago, cuando pensamos en la curva de avance. Si yo no tengo claridad de la información de cómo se va a consumir ese fierro, y yo a la gente de adquisiciones, al departamento de compra, solo le informo que para mi proyecto yo necesito que se compren 8.568 kilos de fierro, y esa es la información que entrego. Pero no les digo cómo lo voy a consumir. Puede que me despachen los 8.500 en 3 meses, en 3 hitos distintos, porque de repente me digan, te vamos a dar la mitad al principio y la mitad al final. Hay distintas formas, digamos. Pero yo soy el único que estoy administrando un contrato que tengo la claridad de cómo lo voy a consumir. El histograma me está diciendo el día en que estoy haciendo la actividad, cómo se está consumiendo ese recurso. Ojo que esto es el día en que se está ejecutando el programa, ¿de acuerdo? O sea, en el caso del fierro, el fierro tiene que estar, ¿cuánto? 2 meses antes, tú que trabajas ahí en el fierro, a poder doblar, cortar y armar. Estamos acá considerando el día de la instalación, ¿de acuerdo? Porque está en el programa, está la actividad ejecutándose ese día. Entonces lo que dices de que de cortar, doblar y eso va aparte. Aparte. Y el proceso de la compra, hay que sumarle, mandar a hacer la cotización, buscar un par de proveedores, algunas empresas han marcado comparativos, eligen la mejor oferta, los vistos buenos del gerente, después aprueban la orden de compra, se emite la orden de compra, el proveedor tiene que despachar, que avisa que va a despachar en, no sé, 2 semanas,
un camión. ¿Y ese histograma corre desde el día que empiezan a instalar el ferro? Ese histograma, o sea, lo puedes preparar cuando parte la obra, pero está graficando el día en que se está instalando el ferro. Entonces, a esto, depende de la empresa, se le tiene que sumar, no sé, 60 días antes. Si yo pensemos en que esto fueran, no sé, meses, por decir, 41 meses de proyecto. Si yo tuviera que pedir el recurso fierro para mis primeros, no sé, 10 meses de obra, me dijeron, oye, hay escasez de fierro y asegúrate 10 meses de trabajo tranquilo. Yo debiera aquí ser capaz de identificar hasta el mes 10, que sería este, por ejemplo, cuánto es lo que yo voy a necesitar. Informaré a quien corresponda, oye, asegúrenme tantas toneladas de fierro, porque eso es lo que voy a consumir en el mes. Pero eso es en el consumo del día que se está ejecutando la partida. En el caso particular del fierro, hay que sumarle la fabricación de la estructura, el corte, el armado, y a todos los recursos hay que sumarle el periodo de negociación, compra, despacho. Entonces, el histograma dice que el día 7 vamos a instalar 357, el día 6. El histograma dice que el día 6 se tiene que estar instalando 357 kilos de fierro. Pero para que eso se cumpla, 60 días antes tiene que haber partido el proceso. Normalmente, las empresas de hormigón, los proveedores de hormigones premezclados, quienes han tenido la oportunidad de estar en una obra y han trabajado con hormigón premezclado, las hormigoneras les exigen a las obras un programa parecido a esto, a un histograma, donde las obras tienen que entregar la planificación de sus metros cúbicos que van a comprar y cómo los van a consumir de forma diaria. No hay ninguna planta de hormigones que no trabaje, que no pueda abstraerse de una información de este tipo. Llevar la programación de todos los recursos. Entonces, la idea no es hacer los histogramas para los 200 recursos de una obra, pero sí hacerlo para lo más importante. Y eso más importante nace de esta ley de Pareto de hacer el corte en el 80%. ¿Qué otro recurso nos apareció? El cemento. En nuestro caso, el cemento es un recurso que estaba solo asociado a la actividad de hormigón de fundación. Habíamos calculado que se requerían 960 sacos. Como la obra duraba, como el programa tenía para la actividad 8 días de trabajo, se estaban consumiendo 120 sacos diarios. Esos 120 sacos se repiten en la casa 2, casa 3, casa 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Entonces, esos 120 sacos esos 120 sacos que se están utilizando el día que se está haciendo la actividad de hormigón. Si le aplicamos entonces el cemento, también se grafica desde el día 1 de mi programa, aunque no tenga actividad asociada a hormigón o no ocupe el recurso cemento, siempre las gráficas van desde el día 1 hasta el día que termina el programa. En este caso el cemento lo tenemos aquí en la fila 41, ahí está registrado el consumo. ¿Dónde va a aparecer cemento? En cada día donde se está haciendo el hormigón. ¿En qué cantidad? En la cantidad de la distribución diaria. Entonces, si graficamos el histograma del cemento, tomar la fila completa, me ponen insertar gráfico recomendado, barras, y ese sería el histograma del cemento. Me llaman de la
oficina de adquisiciones y me dicen, oye, necesitamos cargar cemento. ¿Cuánto cemento necesitas para el primer mes de trabajo? Suponiendo que estos fueran días, son días trabajados. En un mes estaríamos hablando del día 21, pensando en un mes calendario, 21 o 22 días laborables. Si me preguntas cuánto cemento necesito para mi primer mes, tendría que sacar la suma de 120 más 120 más 120. Por sumarle ya de aquí que es 22, serían 480 sacos de cemento para el primer mes de trabajo. Para eso se van generando los histogramas, para advertir cómo se está consumiendo el recurso en mi planificación. Y por eso hicimos tanto ajuste en el análisis de presupuestario. Porque una cosa es ubicar un proyecto, llegar a esos 96 metros de excavación o a los 860 kilos de enferradura. Una cosa es ubicar el presupuesto. Otra cosa es hacer el análisis de presupuestario y llegar a determinar cuál es el consumo de recursos, optimizarlo. Pero otra cosa es entender que eso obedece a una planificación también, que está asociado a un programa de trabajo. Y no puedo pensar el presupuesto sin darle una mirada a mi programa de trabajo. Y en esa planificación, lo que nos interesa es que el recurso esté bien planificado, pero además que se consuma en la forma que corresponde. Y esa es la invitación que yo les he hecho a determinar que los recursos en forma diaria siempre nos den un número entero, a efectos de que nos organicemos en la prueba. ¿Okay? Pero recuerden que depende de la administración, depende de la mano que tengan en la obra. Porque si mi consumo de clavos, que dice que vienen en bolsas de 1 kilo de arreglo, indica que yo necesito 0,8 bolsas por día, si yo soy capaz de entregar esas 0,8, a lo mejor son 80 clavos de una bolsa de 100, entrego 80 clavos. Y ahí no tendría para qué comprar una bolsa completa, porque puedo administrar el recurso. Entonces ahí ya depende de la mano del administrador hasta dónde llega el ajuste de los materiales. A efectos de la prueba, todos los decimales los vamos a ajustar. Pero en la realidad, en el terreno, después hay que ir tomando decisiones. Yo les decía que las paletas de cerámica se pueden entregar por unidades y no entregar una caja completa. Y si pasan un recinto se necesitan 4,3 cajas, pasan 4 cajas enteras y 4 cornetas más. Pero no podría pasarle una bolsa y media de licor, por ejemplo. Ahí estoy frito, tengo que entregar una bolsa completa. O entregar una mitad de bolsa o 3/4 de bolsa de cemento, tampoco lo puedo hacer. Pero sí en algunos recursos puedo llegar a esa restricción de entregar una parcialidad. Abriendo una bolsa de clavos, sacando la cantidad de tornillos exacta, no sé, sacando la rueda o las torres para los separadores de cerradura. Podría llegar a ese extremo de tener el control absoluto del recurso y entregarlo de la forma más precisa posible. Entonces ahí ya no es necesario que apuntemos todos los materiales. El último histograma que nos queda respecto de los más incidentes es la grava. La grava está asociada al mismo consumo de hormigón, no tenemos grava en ningún otro recurso, en ningún otro clasificario, en la fila 43, que eran 11. Entonces estas 11 se repiten en cada día de consumo. Acá es lo mismo, si yo pudiera entregar con certeza un volumen parcial que no sea la unidad completa de 1 metro cúbico, si yo necesito para ese día, para la fabricación de los hormigones, 11,2 metros cúbicos de grava o de arena, yo soy capaz de entregar ese 0,2, de medirlo y
entregarlo en pan, en carretilla, no sé, en alguna medida de volumen que lo pueda entregar con certeza, entregarlo esa parte. Aquí graficamos la grava, está en la fila 43, desde el día 0 al 42. Y llevamos el último programa a la gráfica, insertar gráficos en barras. Y este sería el histograma de la grava. Obviamente en la configuración la gráfica del histograma es muy parecida a la del cemento, que son dos recursos que están siendo utilizados en la misma actividad. Entonces, el consumo de 7, de 11, de 17 se repite acá en la grava y en el cemento. Obviamente las cantidades son distintas. Acá tenemos 120 sacos de cemento y en la grava tenemos 11 metros cúbicos. Pero el consumo en el día es el mismo porque están dentro de una misma actividad. Hasta ahí llega la primera parte y hasta ahí va a ser la prueba. Sin la curva, porque esto no es parte de la prueba. Me preguntaron varias veces en la clase anterior. Esto fue como el bonus track de la parte del presupuesto. ¿Ya? Porque no sabían hacer flujo financiero, no sabían hacer estado de pago, no sabían hacer la curva S. Ahora ya saben, pero no es parte de la prueba. ¿De acuerdo? La prueba, en la primera parte, tiene que ver con esto. Con una estructura de un presupuesto donde les voy a dar toda la información. Los materiales, cómo se consumen, la mano de obra que tienen que ocupar, el rendimiento que tienen que ocupar, los valores que tienen de mano de obra, los valores que tienen los recursos materiales. Y ustedes lo que tienen que hacer es tomar esa información, armar una estructura de presupuesto, armar un programa de trabajo y en función de la estructura del presupuesto y el programa se tienen que dar cuenta que los materiales son necesarios de corregir porque el consumo diario va a dar por un número decimal. Todos los que tengan consumo diario decimal los tenemos que corregir y se corrigen en el análisis presupuestario. Una vez que estén corregidos, y llegamos al presupuesto de 24.395.000, una vez que ya lo hayan corregido, las preguntas van a ir asociadas a determinar el listado de materiales, identificar cuáles son los recursos más incidentes, a calcular el porcentaje de incidencia del listado de materiales respecto del total de costo directo, o determinar el porcentaje de recursos que refleja el 80% de los más incidentes, y de esos 3, 4, lo que sea, generan los histogramas. ¿Ok? Les traje un ejercicio para que es muy parecido al que acabamos de hacer, pero la idea es que lo puedan ojalá avanzar. Como ya tienen quienes han estado trabajando y han ido armando la planilla, como ya tienen armada la planilla, se van a mejorar la nada. No son los mismos datos, obviamente, pero la estructura ya pueden empezar a ordenar y van generándose cada vez más ejercicios. Mientras más ejercicios hagan, más planillas van a tener, más información para el día de la prueba. Después que cualquiera de esos lo copian y lo van armando. La idea es que lo puedan trabajar ojalá para la clase de mañana. Para mañana hacerlo mucho más rápido. Porque me decían, profe, es mucha materia para lograr. No, si no es mucha materia para lograr. No hemos demorado mucho tiempo en hacer el ejercicio porque lo hemos ido haciendo con calma, lento, para que se entienda. Pero que ya es un ejercicio nuevo, que lo voy a hacer mañana, nos vamos a demorar media hora, 20 minutos para hacerlo. Entendiendo la materia, sabiendo lo que tienen que hacer, incluso se lo voy a hacer sin la planilla de Excel, con un pulmón y una calculadora. Y en 20 minutos podemos hacer el ejercicio. Pero hay que saber lo que hay que hacer. O sea, la idea es practicar este ejercicio. Entonces, ojalá lo pudieran avanzar para la en la próxima planilla, clase. para que mañana vean qué pasa. Y basándonos en para seguir haciendo más ejercicios.
Pero ustedes, si yo ya sé hacer esto, ustedes son los que tienen que practicar. Entonces, vamos a tener por lo menos 4 ejercicios más para que los vayan armando, soltando antes de la prueba. ¿Ok? Entonces, la idea es que ojalá